Bien, continuando con la unidad de taller de base de datos, vamos a continuar del contenido principal del desarrollo de una base de datos, que son 6 etapas que en la anterior clase habíamos hablado. Hoy voy a desarrollar la parte 1, el análisis del problema a automatizar. Pero esto del análisis del problema a automatizar corresponde ya, según el sílabus, a la actividad número 03. Lo que quiero lograr hoy con ustedes es que ustedes empiecen ya a analizar a una empresa que se va a automatizar. ¿Cómo se hace ese análisis? Entonces vamos a seguir 5 capítulos, subcapítulos, se puede decir, del contenido del tema del análisis del problema a automatizar, ¿no? Entonces vamos a ver el análisis de requerimiento. ¿Qué es el análisis de requerimiento? Para poder arribar, ¿no?, con éxito a nuestro diseño de base de datos, para que esté bien hecha nuestra base de datos, es necesario hacer un análisis de requerimiento del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué explica exactamente este análisis? Consiste en especificar lo que se requiere que haga el sistema. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que haga el sistema? Entonces yo tengo que analizar. Entonces yo tengo que hacer una similitud de los procesos reales de la empresa que está funcionando sin el sistema a cuando yo implante el sistema, pues tiene que hacer los mismos procesos, pero más rápido y más eficiente. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de requerimiento. Entonces, tenemos que entender, antes del diseño de una base de datos, está el análisis. Yo no me puedo aventurar de frente, cuando me dice una empresa, una farmacia, digamos, me dice, házmelo un sistema, yo no me puedo aventurar en hacer de frente el sistema creando las tablas, las bases de datos. No. Yo tengo que hacer un análisis. Para cualquier tipo de empresas, el primer paso es el análisis. Entonces, continuamos con este tema. El análisis nos va a preparar, va a simplificar todas las actividades que continúan en el diseño de una base de datos. En el análisis se delimitan los temas que deben resolverse y las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Antes de desarrollar inclusive el análisis de requerimientos, se tiene que hacer y presentar a la empresa todo un plan de los procedimientos de que este análisis me va a llevar. En este plan deben estar detallados cuánto va a demorar todo el proyecto del diseño de una base de datos, las horas, las áreas que se va a entrevistar, porque yo tengo que hacer entrevistas en el análisis, los instrumentos que yo voy a utilizar, son parte de las estrategias. También se debe contar con todas las autorizaciones para poder accesar a todas las áreas. Mira, si una empresa muy seria de repente produce lácteos y te dice que usted se lo haga a un sistema, tú tienes que pedir todas las autorizaciones como para que te dejen entrar y puedas, ¿no?, recopilar los datos de toda la empresa, ¿no? Entonces, antes de iniciar el análisis se tiene que anticipar a las personas, ¿no?, que trabajan en la empresa en todos los procesos que usted va a realizar, ¿no? Entonces, antes de realizar el análisis, se requiere en la empresa, es necesario definir según el plan de trabajo. O sea, yo tengo que saber, según mi plan de trabajo, cómo es que voy a hacer, a quiénes voy a entrevistar, qué fechas y hora voy a entrevistar, cómo voy a entrevistar, en qué lugar voy a entrevistar, qué instrumento voy a utilizar. Todo eso tiene que estar dentro de un plan, dentro de un proyecto, ¿no? En el análisis de requerimientos es necesario recabar toda la información posible sobre la realidad en que funciona la empresa al cual se implantará un sistema, ¿no? Yo tengo que ver acá tipo de personal que trabaja según su clasificación, tipos de procesos que se realizan, ¿no?, tipos de informes que emiten cada una de las entidades o procesos, tipos de atenciones que realizan al público o de repente elaboran algún producto. Todo esto hay que ver, el manejo de archivos, qué documentos manejan, qué estadísticas realizan. Yo tengo que sacarme una copia de todas esas estadísticas, ¿no?, para luego analizarla con detenimiento desde distintos puntos, ¿no?, y poder lograr un buen análisis. Entonces, las preguntas clásicas que se tienen que hablar o ejecutar son ¿qué estás haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿Cuándo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? No son preguntas clásicas, ¿no? Son preguntas básicas que esto nos va a ayudar, ¿no?, en la recolección de la información que es parte del análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser ¿cuáles son los objetos de datos primarios que van a procesar el sistema? ¿Cuál es la composición de cada uno de estos objetos y qué atributos los describe? Entonces son preguntas, ¿no?, que uno tiene que elaborarlo, pero bien hecho, ¿no? Ahora, de estas preguntas, de lo que voy a hacer, el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, van a surgir, ¿no?, las entidades, ¿ya? Las entidades no es una entidad bancaria, voy repitiendo por segunda vez.
Una entidad es, en la teoría que hemos estudiado, una entidad es un objeto del mundo real, ¿ya? Es un objeto del mundo real, ya es un objeto del mundo real, ¿no? Que nos permite acumular información. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, es un objeto, ¿no? Del mundo real. ¿Estamos? Es un objeto del mundo real. Y en entidades que acumula o colecciona datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Una entidad. Ya repito, entonces una entidad es un objeto del mundo real. Ahora, representación, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ejemplos de entidades son el cliente, porque yo puedo tener cantidad de clientes, entonces acumulan información, ¿ve? Puedo tener empleados que también acumulan información, puedo tener productos que acumulan información, ventas y todo eso. O sea, todo lo que se acumula información dentro de una empresa, ese se llama entidad. Entonces, los atributos vendrían a ser el contenido de una tabla, y eso posteriormente vamos a hablar. ¿Ya? Continuamos. Por ejemplo, hacemos un ejemplo, una factura, una boleta, ¿no? Son reportes, son estadísticas que se realizan. Entonces, cuando usted hace el análisis de la empresa, yo tengo que sacarle una copia, ¿no? Una copia de la boleta, de la factura, de los reportes, de las estadísticas que hacen, porque el sistema que yo voy a implantar, ¿no? Tiene que emitir también esas boletas, esas facturas, ¿no? Esas estadísticas tiene que emitirlas, tiene que serlo idéntico y mejor todavía. Entonces, por eso yo necesito una copia para poder diseñarlo, ¿no? En el software. ¿Ya? Entonces, el análisis de requerimiento solicita entendimiento, hay que entender muy bien cómo funciona la empresa. Clasificación, tengo que clasificar toda la información que he recabado de la empresa. Organización, tengo que organizarlo tal como funciona dentro de la empresa. Priorización, tengo que ver cuáles son las entidades principales que se tiene que priorizar y que darle mucha importancia, ¿no? Generalmente son donde se maneja mucho dinero. Y la validación, ¿qué es la validación? La validación es el proceso de decir, no, esto es válido, esto no es válido, para mi sistema que yo voy a implantar en la empresa, voy a aplicar esto, esto no, esto sí, la validación. Y las copias, ¿no? O sea, hay que sacarle una fotocopia a todos los instrumentos en que trabajan la empresa, ¿no? Entonces, con toda esta información, yo recién puedo automatizar o desarrollar un sistema, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo hoy es desarrollar una base de datos, que la base de datos es parte de un gran sistema. Un sistema engloba todo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es el diseño de una base de datos, pero se tiene que hacer también este análisis. Entonces, el analista debe saber con exactitud cómo funciona la empresa al que vamos a automatizar, ¿no? El analista debe saber el movimiento de todos los procesos de la empresa al que vamos a automatizar, pero lo tiene que saber en forma real. Algo importante, en todo momento debemos de considerar los límites del sistema, ¿no? Teniendo en claro cuál es su objetivo primario. Entonces, cuando yo desarrollo un proyecto para el desarrollo de una base de datos, yo tengo que plantearme objetivos. ¿Qué es lo que queremos que el sistema haga? ¿Cómo lo va a hacer el sistema? ¿Qué salidas de información va a tener? ¿Qué aspectos de mejora? Son preguntas que se van a desarrollar a través del tiempo cuando se desarrolla un sistema, ¿no? De base de datos. Ahora, en las entrevistas, ¿no? Que se va a desarrollar, se va a utilizar cuestionarios. Entonces, yo tengo que, cuando yo busco información, tengo que utilizar la entrevista. Entonces, la entrevista es uno de los métodos cualitativos, porque yo pregunto a una persona, más utilizados en la investigación. Entonces, la entrevista, ¿no? De investigación es uno de los métodos de recopilación de datos informativos. ¿Cómo voy a recopilar datos de una empresa para automatizarlo? Tengo que hacer entrevistas, ¿no? Entonces, yo me acercaré a una oficina y le diré qué es su función de usted, cuál es su función, y cómo lo hace, qué procesos realiza, yo tendré que preguntar. Entonces, tiene una entrevista, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tipos de entrevista, existen entrevistas estructuradas, ¿no? Que se establecen formatos ya estandarizados, bien estructurados para hacer las entrevistas a varias personas de golpe. Yo puedo hacer una entrevista, ¿no? Por ejemplo, si pongamos que se necesita saber el grado de satisfacción, yo quiero saber cómo está funcionando actualmente la empresa. Entonces, yo quiero saber eso. Entonces yo hago, ¿no? Una entrevista estructurada. En un momento dado, como una especie de cuestionario, hago para todos, ¿no? Entonces, un ejemplo de definición de entidades y datos es cuál es su puesto o cargo dentro de la empresa. Entonces yo tendré que preguntarle, ¿no? a una
una persona, ¿no? ¿A qué entidad pertenece su cargo? ¿Cuáles son sus funciones? O sea, estos son algunos ejemplos de preguntas que yo debo de desarrollar, ¿no? ¿Qué procesos realiza dentro de sus funciones? ¿Qué documentos maneja dentro de sus funciones? Etcétera, etcétera. ¿Qué debemos mejorar a nivel de la empresa? ¿Qué entidad es la más importante? ¿Por qué? O sea, estas son algunas preguntas que se tienen que realizar en el cuestionario, ¿no? Ahora, con una entrevista estructurada es más fácil realizar un formato de preguntas para toditos, ¿no? Es fácil comparar las respuestas, clasificarlas, filtrarlas, identificar, generar informes, identificar los procesos, entidades, etc. Es mucho más fácil cuando usted hace una entrevista estructurada. Pero también hay entrevistas semiestructuradas que se tienen que aplicar también en el análisis, ¿no? de la empresa, ¿no? Entonces, esta es una entrevista que se hace unas cuantas preguntas en orden preestablecido, también las puede hacer en orden aleatorio, ¿no? Consiste en preguntas específicas y generales. El entrevistador dará algunas preguntas abiertas, cerradas, de todo tipo, ¿no? Por eso se le llama, ¿no?, estructurada. Las entrevistas semiestructuradas permiten ahorrar tiempo de entrevista y al mismo tiempo conocer las tendencias de comportamiento, ¿no? Usted va a saber el carácter, ¿no?, de las personas. Entonces se utiliza el cuestionario, ¿no?, en estas entrevistas, que es uno de los elementos básicos en el diseño, ¿no?, de una encuesta, ¿no? Entonces no existen leyes, alguien no te va a enseñar a hacer esto, sino uno tiene que utilizar criterio propio. Entonces hay tipos de cuestionarios no estructurados, estructurados, etcétera, etcétera, que se tiene que aplicar cada uno de ellos en el análisis y diseño, ¿no?, de una base de datos, ¿no? Ahora, en el desarrollo de una encuesta hay un proceso. En el comienzo, el cuidado con la primera pregunta, siempre hay que explicarle de qué se trata, tiene que haber un orden lógico, hasta unas preguntas claves donde gira todo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a cortar hasta acá. Gracias.